Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal de Germán Marchant Solís. Juan Carlos Ortiz. El discípulo. Capítulo 1. El Evangelio según los evangélicos. Prefacio. Juan Carlos Ortiz, qué personalidad y qué escritor. Las páginas subsiguientes le darán a conocer a uno de los más preciosos y humildes siervos de Dios en la América Latina contemporánea. Juan Carlos Ortiz es auténtico. No se vale de circunloquios. Escribe tal como habla y habla tal como escribe. Y lo que escribe no es esa pesada e incomprensible teoría basada en algunas pocas cosas que haya podido entresacar de algún libro polvoriento de una biblioteca bonaerense. Todo lo contrario. Su mensaje de estímulo a la Iglesia es el tema central en la amplia gama de experiencias de un pastor consagrado por entero a su ministerio en la ciudad de Buenos Aires. Las ilustraciones que usa Juan Carlos lo harán pensar, y otras veces lo harán lagrimear. Y si ustedes como yo, algunas experiencias que comparte lo harán descostillarse de risa. En estas páginas hay un poco de todo y, por lo tanto, me permito hacerle una advertencia razonable. Una vez que se adentre en la lectura de este libro, le garantizo que se sentirá cautivado. Puede darse el caso de que usted no acepte toda la teología de Juan Carlos o sus varias interpretaciones, pero no permita que ello sea motivo para dejar de lado este libro. Siga leyendo porque cualquier desacuerdo que pueda tener pronto carecerá de importancia, mientras el autor comparte con libertad y sinceridad aquello que Dios está realizando en América Latina a través de sus hijos. El tema preponderante del libro es el amor. Amor fraternal, amor al prójimo, el amor puré de papas y otros grados de amor. Nos muestra que, para el seguidor de Jesús, este amor debe producir una comprensión radical, clara, de lo que es el discipulado cristiano. Para Juan Carlos, la preparación y el equipamiento de hombres y mujeres para el servicio cristiano es la razón de ser de la Iglesia. Y este libro, definitivamente, trata sobre la Iglesia. Juan Carlos, además de un hermano, es un amigo muy querido, y me siento sumamente complacido de que su mensaje claro y preciso no esté limitado a unos pocos privilegiados latinoamericanos, porque en él tenemos verdaderamente a un hombre de Dios con un mensaje que la Iglesia, en todo el mundo, necesita conocer hoy. Es probable que cuando usted llegue a la última página sienta un enorme deseo de darle un cálido abrazo y decirle con toda sinceridad: muchas gracias, Juan Carlos, Dr. W. Stanley Mooneyham. Presidente de Visión Mundial Internacional. Primera parte. El vino nuevo. ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz, uno que sigue e imita a Jesucristo, uno que une su destino al de su maestro, uno que se compromete, se casa con él, se niega a sí mismo para seguirle. Un discípulo de Jesús se embarca en el proceso de llegar a ser como él y hace de los intereses de su Señor los suyos propios. Si pensamos en Jesús solamente como uno que nos hace el favor de llevarnos al cielo al morir, tendremos un cristianismo flojo y débil. Llamarnos cristianos y asistir a una iglesia no significa que somos discípulos de Jesús. Si comprendemos quién es Él, nuestro amor y agradecimiento nos hará postrarnos a sus pies y entregarnos sin restricciones. Él nos libró de la esclavitud del pecado y de Satanás y nos trasladó a su reino. Él es nuestro Rey y Señor, y nos comprometemos con Él para toda la vida. Le serviremos como un esclavo a su amo, aunque nos llama amigos. Le servimos porque lo amamos. Nos libertó de la esclavitud del pecado y de Satanás, y ahora es nuestro maestro y dueño. Seguir a Cristo significa amarlo, adorarlo, obedecerlo, estar continuamente conectado con Él, alabarlo y procurar que todos nuestros conocidos se hagan discípulos de Él. Discípulo es uno que ha creído en el Evangelio del Reino de Dios. Capítulo 1. El Evangelio según los evangélicos. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Lucas 6:46. En nuestro idioma castellano, sucede algo interesante con la palabra Señor. Usamos esta palabra para dirigirnos tanto a un ser humano como a Jesús. Decimos, Señor Pérez, Señor Fernández y Señor Jesús. La palabra Señor, Kyrios en el Nuevo Testamento, significa dueño, amo, autoridad máxima, el preeminente, el que está por encima de todos los demás. No tiene el mismo significado que cuando decimos Señor Pérez, que es solo un término de respeto. En el Imperio Romano se usaba la palabra Señor para el emperador porque le asignaban divinidad y era el amo. Los esclavos usaban esta palabra para referirse a sus amos. El amo era un Kyrios, pero el emperador era el Kyrios. Él era el Señor. Los funcionarios de Estado y los soldados se saludaban diciendo: César es el Señor. Y la respuesta habitual era: sí, César es el Señor. Kyrios significa amo, dueño, primera autoridad. Esta falta de distinción entre Señor Pérez y Señor Jesucristo ha hecho que perdiéramos el verdadero concepto o significado de la palabra Señor. En inglés, en cambio, la palabra Señor para una persona es Mister, pero para Jesús es Lord. Sin embargo, también se les da el título de Lord y Lady a personas de la aristocracia inglesa, por lo que ya se ha vulgarizado. En inglés también ha perdido su verdadero sentido.
Los creyentes comprendían bien el significado de la palabra Kyrios, y Jesucristo era su Kyrios o Señor. El César no era el Señor para ellos. Cuando un soldado les decía, César es el Señor, el creyente le contestaba, no, Jesucristo es el Señor. Por supuesto, esto les creaba dificultades y persecución oficial. César sabía que los cristianos estaban totalmente comprometidos con otra autoridad y que si tenían que elegir, optaban sin dudas por Jesús, aunque les costara la vida. Para los creyentes, Jesucristo era más que su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus casas, sus tierras, antes que sí mismos y, por supuesto, antes que el propio César. Su actitud decía, César, tú puedes contar con nosotros, pero cuando lo que nos mandas está en contra de lo que manda Jesús, obedeceremos a él y no a ti. Él nos libró del pecado y de Satanás y nos trasladó a su reino, por lo tanto, le debemos nuestras vidas. Él es el primero, es el Señor, es Dios y es nuestra máxima autoridad. No es de extrañarse entonces que el celoso César hiciera perseguir a los cristianos. No los obligaba a cambiar de religión, sino a negar a Jesús. César permitía otras religiones en su imperio, pero los creyentes no tenían una religión, sino una adhesión a la persona de Jesús, quien era su verdadero emperador o rey. César tenía celos de Cristo. El Evangelio del Reino de Dios nos enseña que Cristo es el Rey, que en este momento es la autoridad máxima. Jesús es el eje de nuestra redención sobre el cual gira toda nuestra vida en el reino. Él es nuestra cabeza, nuestro esposo, la piedra angular del edificio de la salvación. El Evangelio es una buena noticia basada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo. El Padre Dios le dio al Hijo la autoridad máxima hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Sin embargo, más que nunca, en estos últimos tiempos, hemos venido bebiendo otro evangelio, más centrado en nosotros que en Jesús. Un evangelio que lo presenta como Salvador, sanador, prosperador, pero no como Señor. La gente se acerca entonces a ver qué le puede sacar a Jesús, qué va a recibir de él, en vez de acercarse para poner toda su vida en sus manos. De esta manera, Jesús es nuestro siervo y tiene que darnos y hacer todo lo que le pedimos. Nosotros somos los señores, y él es nuestro siervo. Decimos, Señor, dame esto, dame aquello, bendíceme, sáname, prospérame, dame un mejor trabajo, haz que me aumenten el sueldo, etc. Basta ir a un culto de oración y escuchar las oraciones con sus largas listas de pedidos para darse cuenta de que tratamos a Jesús como si fuera nuestro sirviente. Nuestro evangelio o buenas noticias que damos a la gente dice, el Señor te va a dar esto y aquello. Anunciamos un evangelio de ofertas. El predicador dice, señores, acepten a Jesús como Salvador, sanador. En realidad, el llamado no debería ser aceptar a Jesús, sino entregarse a Jesús, darle sus vidas. Porque el que pierde su vida en Cristo es el que la halla y no al revés. No es tanto que nosotros aceptemos a Jesús, sino que es Él quien nos acepta a nosotros. No somos nosotros que lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Algunos hasta dan la idea de que si se hacen cristianos, le están haciendo un favor a Jesús o al pastor. A veces, para que la gente acepte a Jesús, les prometemos el oro y el moro. Apelamos a sus intereses y no a los del reino de Dios. Si presentamos a Jesús solo como Salvador, sanador, solucionador de todos nuestros problemas y el que nos va a llevar el cielo cuando muramos, entonces no es el evangelio del reino de Dios, sino de nuestro reino. En nuestras reuniones se puede notar quién es el centro. La disposición del mobiliario, bancos, púlpito, parlantes, programa, es para el hombre. Muchos sermones están preparados no tanto para decirnos la voluntad de Dios, sino para suplir las necesidades del ser humano. No es que Dios no quiera suplir nuestras necesidades, pero Jesús dijo, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Es precisamente al revés de cómo lo hacemos nosotros. Nosotros ponemos los caballos detrás del carro. Si nos entregamos totalmente a Cristo para amarlo, servirlo, adorarlo, agradarle y anunciarlo a los perdidos, olvidémonos de nuestras necesidades, Él las suplirá por añadidura. Y con nuestros himnos ocurre lo mismo. Me acuerdo que cantábamos. Oh, Cristo mío. Somos nosotros los que somos de Él. Mándanos lluvias copiosas, Dios, manda tu gran poder. Y todos unidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Gracias a Dios que con el movimiento carismático de los años 60 y 70, se suplantaron muchos himnos centrados en nosotros y aparecieron muchas doxologías. En vez de pedir, comenzamos a darle alabanza y adoración. Sin embargo, todavía no hemos descubierto cabalmente que de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, Romanos las 11:36. Quizás si estuviéramos más centrados en Dios y sus intereses, las necesidades de esta vida no serían suplidas sin que las prediquemos ni las pidamos. ¿Y qué decir de nuestras oraciones?
Señor, bendice mi hogar, bendice a mi esposo, bendice a mi hijo, mi gatito por amor a Jesús, amén. Esa oración es por amor a nosotros. A veces usamos las palabras apropiadas, pero con una actitud equivocada. Tratamos a Jesús como la lámpara de Aladino de las 1001 noches. Pensamos que, si lo frotamos, recibiremos lo que queremos. No es de extrañarse que Carlos Marx llamara a la religión el opio de los pueblos. Percibía que nuestro evangelio con frecuencia promete una vía de escape de los dolores y de las necesidades. Pero Jesucristo no es un opio. Él es el Señor. Debemos venir a Él y entregarnos de alma y cuerpo a hacer su voluntad. Es así como nos salvamos de nosotros mismos. Si Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Si Él es el Señor, cuando nos habla, le obedecemos. Él nos ordenó hacer todo lo que Él nos ha mandado. Si nuestros pastores hubieran sido amenazados por la policía y por el sumo sacerdote tal como ocurrió con los apóstoles, que les prohibieron hablar de Jesús so pena de ser encarcelados, nosotros hubiéramos orado así. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ten piedad de Pedro y de Juan. No permitas que los soldados nos hagan algún mal. Por favor, danos una vía de escape. No permitas que suframos. Oh, Señor, mira lo que nos están haciendo. Deténlos, no dejes que nos hagan daño. Note el centro de gravedad de nuestras oraciones. Nosotros, Pedro y Juan, que no nos hagan daño, que no suframos. Pero cuando leemos la oración que hicieron los primitivos cristianos cuando fueron amenazados de persecución, en el capítulo 4 de los Hechos, no oraron así. Fíjese cuántas veces los apóstoles dijeron tú, en vez de nosotros. Al enterarse de la persecución prometida por las autoridades, oraron así. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:24 al 31. No es cuestión de semántica, sino de actitud. Nuestras oraciones son cuídanos, ayúdanos, protégenos. No es suficiente cambiar el vocabulario. Debemos pedir que Dios tome nuestro cerebro, que lo lave con detergente, que lo cepille bien fuerte y que nos lo vuelva a colocar en una manera distinta de su posición previa. Todo nuestro sistema de valores tiene que ser cambiado. ¿Quién es el Señor? ¿Quiénes son los siervos? ¿Y quién le da las órdenes a quién? ¿Cuál es el centro de gravitación de nuestras oraciones, nosotros o Dios? ¿Dios existe para nosotros o nosotros para Dios? En la Edad Media, la gente creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de ella. Así nosotros pensamos que somos el centro y que Dios, Jesucristo y los ángeles giran alrededor nuestro para darnos lo que les pedimos. ¿Cuán equivocados estamos? Dios es el centro, nosotros somos sus siervos. Nuestro centro de gravedad debe cambiar. Él es el sol, y nosotros debemos hacer su voluntad, no él la nuestra. Pero no es fácil cambiar esta actitud equivocada. Aún nuestra motivación para la evangelización se centra en torno al hombre. Me acuerdo que en el seminario nos decían: piensen en las almas perdidas. Esas pobres almas que caen en el infierno. Cada minuto que pasa, otras 5.822 personas y media se van al infierno. ¿No sienten dolor por ellos? Nosotros llorábamos y decíamos: pobrecitas las almas que se pierden. Vayamos a salvarlas. ¿Se dan cuenta? Nuestra motivación no era tanto el mandamiento de Jesús de ir por todo el mundo a toda criatura, sino el amor a las almas perdidas. Sí, debemos amar a las almas perdidas. Pero siempre la motivación debe ser hacer la voluntad de Cristo y extender su reino. No predicamos a las almas solamente porque están perdidas, sino porque esa es la voluntad de Padre y de Jesús, porque así lo pide Dios y Él es el Señor. Obedeciendo a Jesús, las almas perdidas serán ganadas. De este evangelio centrado en el hombre podría llamarse el quinto evangelio. Tenemos los evangelios según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y el evangelio según los evangélicos. Este evangelio se basa en versículos entresacados de aquí y de allá de los 4 evangelios.
Hacemos nuestros todos los versículos que nos gustan, los que nos ofrecen o prometen algo, como Juan 3:16, Juan 5:24 y otros, y con esos versículos formamos un sistema de teología ignorando los textos que nos confrontan con las demandas de Jesucristo. ¿Quién nos autorizó para presentar solamente un lado de los dichos de Jesús? ¿Quién nos autorizó a ofrecerlo como Salvador personal en vez de presentarlo como el Señor? Supóngase que en una boda, al llegar el momento de pronunciar los votos, el novio dice ante el altar: acepto a esta mujer como mi cocinera personal. No me cabe la menor duda de que la mujer diría: un momento. Pienso cocinar, sí, pero no vaya a ser su mucama, sino su esposa. Él tiene que darme su amor, su corazón, su casa, su talento, todo. Lo mismo es verdad respecto de Jesús. Sí, Él salva y sana, pero no podemos separar a Jesús en secciones y tomar solo las que nos gustan más. No podemos aceptarlo como Salvador personal sin aceptarlo como Señor. Somos como los niños cuando se les da una rebanada de pan con dulce. Se comen el dulce y vuelven con el pan para más dulce. Volvemos a poner más dulce, se lo comen otra vez y nos devuelven el pan. Jesús dijo a las multitudes: ustedes me siguen por el dulce, o sea los milagros y las sanidades, pero yo soy el pan de vida, el que no me come a mí, no tiene vida. Este pan de vida viene con mucho dulce, pero la vida está en el pan, no en el dulce. Es necesario que comamos el pan, si Él nos da dulce, bien, si no nos da dulce también está bien, pues tenemos el pan, lo tenemos a Él. ¿Qué le parece que sucedería si en el Congreso de Teólogos de nuestra denominación llegaran a la conclusión de que no hay ni cielo ni infierno? ¿Cuántas personas seguirían asistiendo a la iglesia después de un anuncio de esa naturaleza? La mayoría diría: si no hay cielo ni infierno, ¿para qué ir a la iglesia? Pero, ¿quiénes son los que vienen por Él y no por lo que Él da? Esas personas van a la iglesia por el dulce, para ser sanados, para escapar del infierno, para ir al cielo cuando se mueran, pero no para ponerse a las órdenes del Rey Jesús. El día de Pentecostés, después que Pedro concluyó su sermón, dijo con toda claridad: por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Hechos 2:36. Cuando los oyentes comprendieron que Jesús era en realidad el Señor, se sintieron profundamente conmovidos, versículo 37, y preguntaron: hermanos, ¿qué debemos hacer? La respuesta fue: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, verso 38. En Romanos 19 encontramos resumido el Evangelio de Pablo: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Él es Salvador, pero el nombre que es sobre todo nombre es Señor. Un ejemplo de lo que es el quinto Evangelio lo vemos en el mismo pasaje. Lucas 12:32 dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Este es un versículo muy conocido. Muchísimas veces prediqué sobre ese texto y está subrayado en casi todas las Biblias. Pero, ¿qué dice el versículo que sigue, el 33? Vendan sus bienes y den a los pobres. Este no está subrayado en ninguna Biblia, y jamás escuché un sermón basado en este texto. Este no está en el Evangelio según los evangélicos. El versículo 32 forma parte de nuestro quinto Evangelio, pero el 33, aunque es también un mandamiento muy claro y específico de Jesús, lo ignoramos por completo. Jesús nos mandó no matar. Jesús nos mandó amar a nuestro prójimo. Jesús nos mandó compartir nuestras posesiones con los necesitados. Aunque en el mundo moderno, con la seguridad social, la jubilación, los seguros médicos, etc., las cosas son diferentes, sin embargo, todavía hay muchos pobres a nuestro alrededor y debemos compartir lo que somos y tenemos. ¿Quién es el que decide cuáles mandamientos son obligatorios y cuáles son optativos? El quinto Evangelio ha hecho algo extraño. Nos ha dado algunos mandamientos obligatorios como no fumar y otros optativos, como amen a sus enemigos. Pero ese no es el Evangelio del Reino. Dios le bendice.